Buenas tardes. El propósito de este video es hacer una breve introducción de los temas nuevos de esta semana, que cierran de alguna manera los últimos temas, y un repaso general con las vistas al parcial de la semana próxima, segundo parcial integrador. ¿Qué decimos con esto? Con parcial integrador, que toma los temas desde el primer parcial hasta este segundo parcial, y también los temas del primer parcial, porque como nuestra materia es promocional, el segundo parcial toma todos los temas del programa. Así que va a haber alguna pregunta de los temas que hubo en el primer parcial. Bien, los temas de esta semana fundamentalmente que vamos a ver son Gino Germani, Michel Foucault, y yo con esto quiero de alguna manera dar una clave de lo que ya lo hemos dicho, lo hemos repetido en otros videos, de lo que es la metodología de estudio, no solo para tener un buen desempeño, obviamente, en el parcial, sino para que en realidad el tiempo de estudio rinda y los conceptos queden anclados, queden fijados y nos quede una idea introductoria de cada uno de los autores a través del tiempo, que no sea una mera memorización que luego pasado un tiempo se olvida. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es fundamental que nosotros reconozcamos en nuestra manera de estudiar, en nuestra metodología de estudio, de subrayado de ideas principales, los conceptos fundamentales, las palabras clave que de alguna manera definen la teoría de cada autor. Damos unos ejemplos. Por ejemplo, si tomamos Durkheim, un tema que ya hemos visto y que era para el primer parcial, nosotros tenemos que recordar, entre otros conceptos de Durkheim, los 4 tipos de suicidio que Durkheim describe. El suicidio fatalista, el suicidio altruista, el suicidio anómico, en fin. Bien, bueno, si tomamos Hobbes, bueno, tendremos que comprender, entre otros conceptos, su concepto de Leviatán, su idea de un estado fuerte, todopoderoso, omnipresente. Si tomamos Marx, tendremos que recordar su concepto de lucha de clases, su concepto de plusvalía, que es el materialismo histórico, y así sucesivamente. Es decir, cada autor debemos identificarlo con un puñado de palabras claves que son como la trama fundamental de su teoría, es decir, aquellos conceptos en los que el autor de alguna manera teoriza o describe el hecho social sobre el que está pensando. Bien. Vamos a los autores de esta semana para luego hacer un breve repaso con vistas al parcial de los temas ya vistos. En Gino Germani es fundamental recalar en un puñado de conceptos que tienen que ver con cómo Gino Germani explica la evolución de las sociedades antiguas hacia las sociedades industriales o contemporáneas. Él describe un concepto de transición, un concepto. Esta transición es precisamente ese fenómeno que permite que las sociedades evolucionen de un estadio evolutivo a un estadio evolutivo más avanzado, y articula con este concepto de transición el concepto de secularización, es decir, ese concepto que de alguna manera define cómo las sociedades van avanzando de conceptos teocráticos a conceptos antropocéntricos, o teocéntricos a conceptos antropocéntricos, y el grado de secularización de una sociedad va de la mano, obviamente, de su grado de modernización o de industrialización. Después hay otro concepto fundamental en Gino Germani, que es el concepto de asimetría. Describe Germani con este concepto que en esta evolución, en esta transición de las sociedades antiguas a las sociedades contemporáneas, coexisten a veces, cohabitan procesos evolutivos transformadores hacia la sociedad industrial con núcleos que han quedado de alguna manera todavía antiguos o rezagados de sociedades tradicionales. Para dar un ejemplo, por ejemplo, en Latinoamérica o en nuestro país, ciudades industrializadas, muy modernas, que ya están en la era industrial o postindustrial, con comunidades tradicionales que todavía viven con economías de trueque, con economías propias de otro estadio evolutivo de la sociedad. Y a eso él lo llama asincronía, es decir, en una sociedad pueden convivir pautas culturales, personalidades, comunidades de diferentes fases de ese proceso de transición evolutiva entre los dos polos, de una sociedad arcaica hacia una sociedad moderna o industrializada.
Esto es importante, lo que venimos diciendo, porque cada autor en el parcial y nosotros en nuestra manera de estudiar debemos comprenderlo por sí mismo y debemos comprenderlo en relación a otros autores, para poder ver en qué, de dónde parte y en qué se diferencia o cómo dialoga críticamente con las teorías de autores que lo precedieron. Bien, otro autor importante de esta semana es Michel Foucault en su crítica del poder. Michel Foucault en su crítica del poder parte de la teoría de la soberanía de Hobbes para concluir que en las sociedades contemporáneas ya esta idea del poder no será como la concebía Hobbes, sino atomizada en lo que él llama microfísica del poder, en sociedades donde cada uno de los ciudadanos o de los individuos de alguna manera es portador de una parte de ese poder y de algún modo lo ejerce con sus congéneres. Entonces a esta sociedad te la llama sociedad disciplinaria, donde hay una lógica disciplinaria del poder. El poder disciplinario que de algún modo está atomizado, que ya no baja de una manera vertical, sino que eso está internalizado en la subjetividad de los individuos y está atomizado, y cada individuo ejerce ese poder con su par, con su congénere. Bien, es importante esto porque vamos a comparar, puede haber preguntas en el parcial que comparen estos autores. Otro autor importante que hemos visto la semana pasada es Ralph Dahrendorf, que parte también de la crítica del materialismo histórico de Marx para ubicar el conflicto social en la lucha de clases, pero no caracteriza esa lucha de clases como la caracteriza el materialismo histórico. Toma el modelo, toma el concepto de lucha de clases para identificar una de las causas del conflicto social, pero no atribuye a esa lucha de clases la base material que atribuía al materialismo histórico, como ubicando en la propiedad de los medios de producción y en la lucha por la disputa por la propiedad de los medios de producción el germen de ese conflicto social. Para Dahrendorf, la pertenencia a una determinada clase social no se explica solo por la propiedad de los medios de producción, solo por la propiedad o por la base material de esos medios de producción, sino que dice Dahrendorf que la distribución de la autoridad moral, intelectual, del prestigio entre los individuos de una sociedad es la que genera esta lucha de poder, y que muchas veces esa distribución de la autoridad o del prestigio no necesariamente coincide con la propiedad de los medios de producción. Damos un ejemplo. Un personaje social, un líder de opinión, un médico prestigioso, probablemente tiene muchísimo menos dinero que el dueño de una gran empresa, de un gran medio de producción, pero tiene fama, prestigio, gloria, y tiene por esta misma causa una autoridad, una ascendencia intelectual o moral sobre el resto de la sociedad mayor que el dueño de un medio de producción que a lo mejor tiene muchísimo dinero, pero su actividad no está prestigiada como la de este otro sujeto social. Esto es lo que va a explicar de algún modo Dahrendorf y va a caracterizar la pertenencia a una determinada clase social y la lucha de intereses de una manera distinta, alejándose de este criterio, de esta base material del materialismo histórico o de la lucha de clases marxista. Por eso digo que es muy importante que a la hora de realizar el parcial, que va a ser un parcial de 10 preguntas de múltiple opción, donde obviamente los conceptos a veces se parecen porque disertan sobre el mismo tema, pero obviamente de las tres opciones, la A, la B y la C, es una sola la respuesta correcta, y para acertar correctamente, y no solo para el parcial, para comprender cabalmente a cada uno de estos autores, es fundamental que nosotros individualicemos y reconozcamos la comprensión de cada uno de estos conceptos en cada uno de estos autores. Bien, con esto de algún modo cerramos este video introductorio y esta semana. Gracias.